Bienvenido a este canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros a este canal. Que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob los bendiga a cada uno de vosotros donde quiera que se encuentren. Muy bien, hoy estaremos hablando un tema que lleva por nombre: ¿debemos someternos a las autoridades en esta pandemia? Repito, ¿debemos someternos a las autoridades en esta pandemia? Quiero invitarlo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 hasta el 15. Vamos con la palabra de Dios. El versículo 13 dice: por causa del Señor, escuchen bien con atención, cada uno de vosotros, pastor, ministro, evangelista, misionero, hermana o hermano o amigo o amiga que me escucha, si eres presidente o gobernador también, porque muchas veces no se están sometiendo a las leyes. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Versículo 14. Ya los gobernadores por el enviado para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el versículo 15. Muy bien, la pregunta era: ¿debemos de obedecer a las autoridades en esta pandemia? Antes de entrar a mi mensaje, quiero hablarle de cuatro autoridades. La primera autoridad es la autoridad de Dios, que es sobre toda la tierra, ya sea primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Esa es la autoridad número 1. Es de donde vienen todas las autoridades. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 8. Vayamos a Mateo capítulo 8. Siempre le vamos a cita bíblica para respaldar todo lo que digo. Mateo capítulo 28, versículo 18 dicen, hablando de nuestro Señor Jesucristo, escuchen bien la primera autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, que es el Rey, que es el Señor de señores, que es el Dios Todopoderoso, que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él tiene potestad sobre los cielos y sobre la tierra. Qué grandiosa la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que el mismo Padre le ha dado para que Él juzgue en aquel día cuando Él venga. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir a juzgar a las naciones. Amén. Ahora, la segunda autoridad. Escuchen bien, vayan anotando, por favor, vayan anotando. La segunda autoridad es la familia. Nuestro Padre Dios ha dejado una autoridad en la familia. Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Del versículo 1 al 13. Escuchen bien, dice su palabra: sé imitadores de mí, así como soy de Cristo. Dice, alabo, hermano, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entreguéis.
Pero quiero que sepáis que Cristo, escuchen bien en el versículo 13, y el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. O sea que Dios ha puesto al hombre en el lugar como ¿qué? Como la cabeza y no como la cola. Pero yo sé, ese va a ser otro tema. Yo sé que muchas veces la mujer es la cabeza y el hombre es la cola. Entonces Dios le ha dado una autoridad al hombre en la familia. Él tiene que llevar esa autoridad. Ahora, la tercera autoridad es la iglesia. La iglesia. Vayamos a Hebreo. A Hebreo. Hebreo capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Obedeced a quién? A vuestros pastores. Y sujetaos. Dos cosas dice aquí. ¿Obedeced a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Mira, déjame decirte, hermano. Muchas veces tú te sales de la iglesia sin decirle nada al pastor. Estás en otra congregación. El pastor ni siquiera sabe dónde tú andas. Ni siquiera sabe si estás en el mundo, o estás en la iglesia, o estás en una fiesta. Dios le ha dado una autoridad al pastor. Al pastor le ha dado una autoridad. Y que dice que nos debemos de sujetar al pastor. Amén. La última es la autoridad del gobierno terrenal. Y eso es de lo que yo quiero hablar, acerca de la autoridad del gobierno terrenal. Ahora, miremos con la palabra de Dios si debemos de obedecer a la autoridad. Con la misma palabra de Dios, vamos a mirar si debemos de obedecer a la autoridad, si sí o no. Porque muchas veces hay un debate, que si me pongo la máscara o no me la pongo, si respeto o no respeto la máscara. Amén. Vayamos a la... Ahora, en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 6 dice: someteos a todas las autoridades superiores. Pero vayamos a Romanos. A Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 6 dice, del 1 a 6 dice, y escuchen bien, y ustedes mismos van a llegar a sus conclusiones. Versículo 1 dice: sométese todas personas a las autoridades. ¿Qué? Sométete todas las personas a las autoridades. Completamente todo, desde el que nace hasta el viejo, se tiene que someter a las autoridades. Dice: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si no hay autoridad de parte de Dios, o sea que esta autoridad Dios la ha puesto en quienes, en los presidentes, en los gobiernos, en los reyes, en los príncipes. Y nosotros nos debemos ¿de qué? De someternos. Dice el versículo, dice: sométese todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios han sido establecidas. Piense por un momento, si Dios no hubiera puesto estas leyes que hay aquí, tal vez donde quiera que te encuentres estas leyes, todo este mundo sería un caos. Este planeta definitivamente estuviera en tiniebla, en oscuridad, en noche. Por eso Dios ha dejado unas leyes terrenal para todo aquel malhechor, aquel ladrón, para que sea castigado. Sigue diciendo, dice: y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, escuchen bien lo que dice hermanito o hermanita, pastor,
tu pastor que le dice a tu congregación, no use la máscara y no use y no la use, tengo fe, tengo fe. ¿De qué clase de fe me estás hablando? Si quieres de hablar de fe, podemos hablar tú y yo de fe. ¿De qué fe me estás hablando? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de obedecer y someternos y sujetarnos a las autoridades. ¿Me estás escuchando, pastor? Evangelista, misionero, profeta o falso, o profeta o apóstol falso, o maestro, tú que enseñas la palabra de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad o al establecido por Dios, resiste. No resista, pastor, ministro, evangelista, no resista a la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra. No resista, obedece. Y sigue diciendo, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ten mucho cuidado lo que estás haciendo, pastor, maestro, evangelista, misionero. Ten mucho cuidado lo que estás haciendo. Y sigue diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Qué? Escuche bien el versículo 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Al malo. La autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra es ¿para qué? Para todos aquellos que no quieren obedecer las leyes de esta tierra. Sigue diciendo, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¡Wow! O sea que si yo hago lo bueno delante de la autoridad, tendré alabanza. Han de decir el hermano Luis, es bien obediente. Y eso es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y en ellos. Amén. Sigue diciendo, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Wow, mira, hermano, voy a seguir con más textos, porque aquí está una gran enseñanza, hermano, una gran enseñanza. Ahora dice, el apóstol Pablo le dice a Tito, el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdele que se sujeten a la autoridad, dice, recuérdale. Y hoy es mi tarea de recordarte a ti, pastor, hermano, hermana, evangelista, misionero, maestro, de recordarte, porque el apóstol Pablo dice, recuérdales que se sujeten a las autoridades. Vayamos a Tito. Gloria a Dios. Tito capítulo 3 del versículo 1. Versículo 1 dice, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Es el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, que le haga recordar que deben de sujetarse a los gobernantes, a las autoridades y obedecerlas. 3 cosas, sujetarse, obedecer y recuérdele, dice. Amén. Entonces, en primera de Pedro dice, por causa del Señor, someteu a toda institución humana. Vayamos a primera de Pedro. Solamente le estoy dando texto bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor, escuche bien, por causa del Señor, someteos. Pastor, ¿te estás sometiendo a las autoridades? Evangelista, misionero, ¿te estás sometiendo? ¿O eres rebelde? ¿O estás haciendo rebelde? ¿Estás haciendo que los hermanos también desobedezcan? ¿Y las hermanas? Vamos, hermanos, yo tengo fe. Ahorita le voy a enseñar los versículos que usan los pastores, los ministros, los evangelistas, los misioneros y los maestros
un texto fuera de contexto. Pero vamos a leer aquí, dice, por causa, dice el Señor, someteo a toda institución humana, ya sea para el rey como a superior, y a los gobernadores y a los gobernadores. ¡Wow! Ahora, la pregunto, ¿quién puso como presidente de Estados Unidos a Donald Trump? ¿Quién lo puso? ¿Tú crees que lo puso un pelagato nomás? No, lo puso Dios mismo. Dios mismo puso al presidente de Estados Unidos como a tu presidente. Pero ahora, hay una cosa ahí. Las obras que ellos hacen muchas veces no son obras de Dios. Recuérdense que Dios usó a reyes, a reyes gentiles como al rey Nabucodonosor y a otros reyes asiros. Los usó, eran siervos de Dios. Eran siervos de Dios. Dios es el que pone. Vamos ahí en Daniel. Vamos a Daniel para comprobar que Dios, quién es el que pone y el que quita. Daniel. Gloria a Dios. Alábale. Alaba a mi Señor Jesús. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Y escuchen bien lo que dicen. Escuchen bien, pastor, lo que voy a decir. Pastor, ministro, evangelista, obispo. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes. Hello. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Te das cuenta que es Dios mismo quien pone reyes, es decir, presidente, y Él es quien lo quita? Él lo pone y Él lo quita. Le puedo mostrar más texto bíblico. Pero mi consejo es que ustedes también escudriñen la palabra de Dios y vayan. Amén. Ahora, ¿quién le da la autoridad a los presidentes? Ya decimos que los presidentes, los gobernadores y todas las autoridades, los reyes, los príncipes, son puestos por Dios. Pero las obras que ellos hacen muchas veces no son obra de Dios. Dios lo pone, claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy tremendo, y eso lo vamos a ver más adelante. Que dice, hacer lo que ellos dicen, pero no haga sus obras. Entonces, ¿quién le da autoridad a los presidentes y a los gobiernos, a los reyes y a los príncipes? Vayamos en Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan. Alaba a Dios, alaba al Rey de Reyes. Juan capítulo 19, gloria a Dios. Juan capítulo 19, versículo 10 y 11. ¿Quién le da la autoridad a los presidentes, a los gobernadores, a los príncipes y a los reyes? En Juan capítulo 19, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces le dijo Pilato, pon mucha atención, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabéis que tengo autoridad para crucificarte? ¿Acaso las leyes, si tú desobedeces, acaso ellos no tienen autoridad sobre ti? Pero si en cambio, si tú obedeces, ¿qué? Te dan alabanza a ellos, te dan alabanza. Y es allí donde se glorifica nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea que tenía autoridad Pilato, ¿para qué? Para crucificarlo y para soltarte. Es la misma manera que esa autoridad que Dios ha puesto para los malos, malhechores, los ladrones y todos aquellos cholos. Respondiendo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, para todos aquellos pastores, ministros, evangelistas, escuchen bien, abre tus ojos y abre tu oído. Dice, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti
me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿De dónde venía la autoridad de Poncio Pilato? De abajo, de arriba, dice nuestro Señor Jesucristo. Volvamos. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Gloria a Dios. Ahora, en Hechos, aquí vamos a mirar unos textos que usan los pastores, evangelistas y misioneros, un texto fuera de contexto. Vayamos a Hechos. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 4, versículo 19, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ahora vayamos a otro texto que ellos usan mal, 5:24, dicen los pastores, los ministros. 5:24 dicen, gloria a Dios, 5:24, gloria a Dios. En Hechos capítulo 5:24, ok, 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Te pregunto, pastor, ministro, evangelista, misionero, maestro, hermano, ¿con quién tenía aquí la persecución la iglesia? ¿Con los políticos? ¿Con los César? ¿Con quién está hablando aquí Pedro? ¿Y Juan con quién? El problema no era con las autoridades, el problema era con los religiosos. Entiendan eso, pastores, hermanos, ministros, evangelistas. Aquí, si tú vas al contexto, te darás cuenta que eran judíos con quienes estaban hablando. Ellos le estaban diciendo: ya no hablen en el nombre de Jesús, ya no hablen en ese nombre. Ellos los azotaron, no los azotaron las autoridades, sino los religiosos. Déjame decirte que los apóstoles nunca tuvieron problemas con las autoridades terrenales, nunca tuvieron problemas. El problema fue que siempre los religiosos pedían cartas, como el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo persiguió a quién? ¿A las iglesias? ¿Acaso la persiguió las autoridades? ¿Quién la persiguió? En aquellos tiempos, ¿qué no persiguió también? ¿La iglesia católica? ¿Y entonces? ¿Acaso son las autoridades? Ahora, si vamos a hablar de otro tema de la autoridad, podemos hablar otro día. Entonces aquí está hablando con los judíos religiosos. Le está diciendo: ¿cómo nosotros vamos a obedecer a ustedes, judíos religiosos? ¿Cómo vamos a obedecer primero a ustedes? Nosotros tenemos que obedecer primero a Dios, a papá Dios. Está hablando aquí con religioso, no con político. Escudriña la palabra de Dios, pastor, ministro, evangelista. Vayamos al último texto. Jesús nunca desobedeció, nunca. Marcos, y aquí vamos a terminar con Marcos. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 17, escuchen bien. Dice: respondiendo Jesús le dijo: da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Toda la multitud se maravillaron. ¿Por qué? Porque ellos tentaron a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo: tráeme la moneda para verla. Ellos creían que dijera nuestro Señor Jesucristo: no le den nada a César, no le den nada a César, ni obedezcan a César. No, nuestro Señor Jesucristo dijo: da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Pastor, ministro, evangelista, misionero, hermano, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Los apóstoles nunca tuvieron problemas con las autoridades terrenales.
tuvieron problemas con los religiosos. Escudriña la Biblia, pastor. Enséñeles a tus ovejas. O darle en la boca ese pasto. Darle ese pasto en la boca a comer a tus ovejas. O muérdalo tú, muérdalo. Y dáselo a ellos. Así como se le da a un niño. Debemos de escudriñar la palabra de Dios. Aquí los apóstoles nunca tuvieron problema con las autoridades. Ni nuestro Señor Jesucristo dijo, oh, voy a armar un ejército. Oh, ya tengo como 5,000, 10,000, 20,000. Y ahora sí vamos a apoderarnos de los romanos. Nunca hizo eso nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nunca. Nunca. Y como tú vienes a ser más grande que nuestro Señor Jesucristo, pastor, ministro, evangelista, ¿cómo tú vienes? Ahora miremos Mateo capítulo 23, hablando de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, hagan todo lo que dicen ellos, pero no hagan sus obras. 23:3, escuchen bien, hermano, dice, así que todo lo que os digan, guardéis, y guárdalo y hacelo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. O sea, que todo lo que diga la autoridad tenemos que hacerlo, pero no hay que hacer sus obras. Sus obras. ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo dijo, oh, no hagan caso de lo que dicen los fariseos y los escribas. No, Él dice claramente, dice, así que todos los que digan, los escribas y los fariseos, guárdanlo y hacelo, mas no hagan sus obras. Amén. Ahora, por último, nunca hable mal de un presidente, príncipe, rey, de nadie aquí sobre la tierra, de nadie. Vayamos a Eclesiastés, gloria a Dios, aleluya. Ya vamos terminando. Me gustaría expandir más esto más. Gloria a Dios, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 20, dicen, escuchen bien, nunca hablen mal de un presidente, así como sea Donald Trump, nunca hable mal, ni de tu presidente, nunca hable mal. Dicen, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, es decir, de un presidente en estos tiempos. Claro que en otro tiempo eran reyes. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara, o que diga, voy a hablar a la escondida por acá del pastor, de la pastora, el ministro, no sé, por acá o del presidente en la recámara, que nadie me escuche. Pero nomás no sabe que los ojos de Jehová están en todos lados. Amén. Dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Otros hablando mal de los ricos, porque lo tienen y ellos no lo tienen. No hables mal de nadie. Enfócate en la palabra de Dios, a escudriñarla. Deja aquel hermano, aquel pastor, deja que tenga miles de seguidores, millones de seguidores, pero tú escudriñate, encárgate de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ni diga mal del rico, porque las aves de los cielos llevarán la voz que tú hablaste a las escondidas del presidente, del príncipe, del gobernador. Por ejemplo, el gobernador, los gobernadores que dicen que te van a pagar la luz y que te van a quitar el gas y todas esas cosas, nunca hable mal de ellos. Ora por ellos, ora, dobla tu rodilla y dile, Señor, toca el corazón de ese gobernador. Dice que a las iglesias le quiere pagar la luz. Otros hermanos dicen, amén, amén. El predicador John MacArthur le tiró a las autoridades, le tiró aquel el pastor y que... No, hermano, no es así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No nos enseñó de esa manera. Debemos de obedecer y someternos a las autoridades en estos tiempos. Amén. Vayamos por último. Hay muchos que están aplaudiendo a John MacArthur. Dice, ¡wow!
el gran predicador, y lo ponen en Facebook, en YouTube, donde quiera. ¡Wow! Se le reveló y le dijo sus verdades y sacan un texto fuera de contexto. El que leímos de Hechos capítulo 1 dice, es necesario primero obedecer a Dios antes que los hombres, pero ahí está hablando de los religiosos, no está hablando de autoridades, hermanos. Vayamos el último, capítulo 14, versículo 33. Gloria a Dios, estamos por terminar, hermano. Gloria a Dios. 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nosotros debemos de buscar la paz entre las autoridades. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nosotros, la iglesia, que somos los santos, no los santos que ponen en la iglesia católica. No estamos hablando de esos santos, porque esos santos no hablan. Estamos hablando de los santos que somos nosotros. No es como aquel hermano que entró a una iglesia y dijo, ¿dónde están los santos? No los miro los santos aquí. Y le dijeron, ahorita llegan los santos, y empezaron a llegar los santos. Gloria a Dios por eso, porque la misma Biblia nos llama santos. Ahora, nuestro Padre Dios nos está diciendo que nosotros debemos de buscar la paz. La paz. Él no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Es lo que busca la paz, y nosotros debemos de buscar la paz. Entonces, pastor, ministro, evangelista, si te has rebelado con las autoridades y has hablado mal de ellos, ruégale a Dios, suplíquele y dile, perdóneme, Señor, perdóname. Ora por ellos, como dice que debemos de orar por ellos, por toda la institución, por todos los gobernadores, por los presidentes, reyes, príncipes, hermanos, por todos, ¿no? Por todo. Amén. Démonos curar. Entonces, que el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones. Y recuérdense, abajo del video, a su mano derecha, ahí hay unas letras en roja. Solamente presiona donde dice suscríbete y es todo. Para que así le lleguen mis videos gratuitamente. Porque muchas veces me preguntan, hermano Luis, me quiere suscribir a su canal, pero no sé cómo. Hermano Luis, ando buscando su canal, pero no sé cómo. Recuérdense, debajo del video a la mano derecha, ahí hay unas letras rojas donde dice suscríbense. Solamente presiona y es todo. Entonces, que el Señor me los bendiga y por favor compartan este video con sus pastores, con ministros, con evangelistas, con misioneros, con hermanos y hermanas. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones a cada uno de vosotros.